Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 352. También leeremos Proverbios, capítulo 30, versículos 10 a 14. Por ser hoy el día 352, estamos leyendo Primera de Pedro, capítulos 1 y 2, Colosenses, capítulos 3 y 4, así como Proverbios, capítulo 30, versículos 10 al 14. La primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los desterrados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betania, elegidos y destinados por Dios Padre y santificados por el Espíritu, para obediencia a Jesucristo y para ser rociados con su sangre. Que se os multipliquen la gracia y la paz, esperanza viva, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, guardada en los cielos para vosotros, que por el poder de Dios sois guardados mediante la fe para una salvación preparada para ser revelada en el último tiempo. En esto os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que sufrir diversas pruebas, para que la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, redunde en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, sin haberlo visto. Tú lo amas, aunque ahora no lo veas. Creéis en él y os alegráis con gozo inefable y exaltado. Como resultado de vuestra fe, obtenéis la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia que había de ser vuestra, indagaron y preguntaron acerca de esta salvación. Indagaron qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria subsiguiente. Se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en las cosas que ahora os han anunciado los que os predicaron la buena nueva por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que los ángeles anhelan mirar una llamada a la vida santa. Por tanto, ceñid vuestros espíritus, sed sobrios, poned plenamente vuestra esperanza en la gracia que se os presenta en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones de vuestra antigua ignorancia, sino como aquel que os llamó como santos, sed santos vosotros mismos y toda vuestra conducta, pues está escrito, santos seréis. Porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre al que juzga a cada uno imparcialmente según sus obras, comportaos con temor. Durante todo el tiempo de vuestro destierro, sabéis que fuisteis rescatados de los caminos feudales heredados de vuestro padre, no con cosas perecederas como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni defecto, que fue destinado antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó al final de los tiempos por amor a vosotros. Por él tenéis confianza en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de modo que vuestra fe y esperanza están en Dios, habiendo purificado vuestras almas por vuestra obediencia a la verdad. Por un sincero amor a los hermanos, amaos los unos a los otros con fervor. De corazón habéis nacido de nuevo, no de semilla perecedera, sino de imperecedera, por la palabra viva y permanente de Dios. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se marchita y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra es la buena nueva que se os predicó, capítulo 2. La piedra viva y un pueblo elegido. Así que desechad toda malicia, y todo engaño, y toda insinceridad, y toda envidia, y toda calumnia, como niños recién nacidos, anhelad la leche espiritual pura que la compre. Creced hasta la salvación, pues habéis gustado la bondad del Señor. Venid a Él, piedra viva desechada por los hombres, pero a los ojos de Dios escogida y preciosa, y como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque está escrito en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra, piedra angular, escogida y preciosa,
y el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la misma piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular, piedra que hará tropezar a los hombres, roca que los hará caer. Pues tropiezan porque desobedecen la palabra, como estaban destinados a hacer. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Vivid como siervos de Dios. Amados, os ruego que, como extranjeros y desterrados, os abstengáis de las pasiones de la carne que hacen la guerra a vuestra alma. Mantened buena conducta entre los gentiles, para que, en caso de que hablen contra vosotros como malhechores, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estad sujetos, por amor del Señor, a toda institución humana, ya sea al emperador como supremo o a los gobernadores como enviados por él, para castigar a los que obran mal y alabar a los que obran bien. Pues es voluntad de Dios que, obrando rectamente, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vivid como hombres libres, pero sin utilizar vuestra libertad como pretexto para el mal. Vivid como siervos de Dios. Honrad a todos los hombres. Amad a la hermandad. Temed a Dios, honrad al emperador, ejemplo de los siervos sufrientes de Cristo. Sed sumisos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los amables y gentiles, sino también a los prepotentes. Porque uno es aprobado si teniendo en cuenta a Dios, soporta el dolor sufriendo injustamente. Pues qué mérito tienes si cuando haces el mal y eres golpeado por ello, lo soportas con paciencia? Pero si cuando haces el bien y sufres por ello, lo soportas con paciencia, tienes la aprobación de Dios. Pues a esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado alguno. No hubo engaño en sus labios cuando fue injuriado. No devolvió las injurias. Cuando sufría, no amenazaba, sino que confiaba en el que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido curados, porque andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Carta de caída a los Colosenses, capítulo 3. Vida nueva en Cristo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y con Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros os manifestaréis con Él en la gloria. Haced morir. Por tanto, ¿qué hay de terrenal en vosotros? Inmoralidad, impureza, pasión, maldad, deseo y codicia, que es idolatría. Por causa de estos viene la ira de Dios. En estos anduvisteis una vez cuando vivíais en ellos, pero ahora dejadlos todos. Ira, enojo, malicia, calumnia y palabras soeces de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, que se renueva en el conocimiento a imagen de su Creador. Aquí no puede haber griego y judío, circuncidado e incircunciso, bárbaro, escita esclavo, libre. Sino que Cristo es todo y en todos revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia para soportaros los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, perdonándoos mutuamente, como el Señor os perdonó, así también vosotros perdonad. Y sobre todo esto revestíos de amor, que lo une todo en perfecta armonía, y que reine en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que habéis sido llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con toda sabiduría,
y cantando salmos e himnos y cánticos espirituales con gratitud en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Reglas para los hogares cristianos. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres y a todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no provoquéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. Esclavos. Obedeced en todo a los que son vuestros amos terrenales, no con servilismo de hombres complacientes, sino con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Cualquiera que sea vuestra tarea, trabajad de corazón como sirviendo al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia como recompensa. Estáis sirviendo al Señor Cristo, pues el malhechor será pagado por el mal que ha hecho, y no hay parcialidad. Capítulo 4. Amos, tratad a vuestros esclavos con justicia y equidad, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Instrucciones adicionales: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y rogad también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para que la palabra declare el misterio de Cristo, por causa del cual estoy preso, a fin de que lo exponga claramente, como debo hablar. Comportaos con prudencia con los de fuera, aprovechando el tiempo. Hablad siempre con gracia, sazonados con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Saludos finales y bendición. Ticaquis te contará todos mis asuntos. Es un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado precisamente con este fin, para que sepáis cómo estamos y para que anime vuestros corazones, y con el Onésimo, el hermano fiel y amado, que es uno de vosotros. Ellos os contarán todo lo que ha sucedido aquí. Aristorco, mi compañero de prisión, os saluda a vosotros y a Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si viene a vosotros, recibidle a él y a Jesús, que se llama Justicia. Estos son los únicos hombres de la circuncisión entre mis compañeros de trabajo por el reino de Dios, y han sido un consuelo para mí. Epífras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo Jesús, os saluda, acordándose siempre de vosotros fervorosamente en sus oraciones, para que estéis maduros y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Pues le doy testimonio de que ha trabajado mucho por vosotros y por los de Laodicea y Hierápolis. Os saludan Lucas, el médico amado, y Demos. Saludad de mi parte a los hermanos de Laodicea, a Ninfa y a la iglesia de su casa. Y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodiceanos, y procurad leer también la carta de Laodicea y decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido en el Señor. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acuérdate de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 10 a 14. No calumnies a un siervo ante su señor, no sea que te maldiga y seas considerado culpable. Hay quienes maldicen a sus padres y no bendicen a sus madres. Hay quienes son puros a sus propios ojos, pero no están limpios de su inmundicia. Hay quienes que altos son sus ojos, que altos sus párpados levantan. Los hay cuyos dientes son espadas, cuyos dientes son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra, a los necesitados de entre los hombres. Padre que estás en los cielos, te damos alabanza y gloria. Te damos gracias. Muchas gracias por Pablo. Gracias por Pedro. Gracias por el don de tu Hijo y por el don de tu Espíritu Santo, que ha guiado las cartas de estos hombres para darnos aliento, tanto aliento a nosotros, los cristianos de hoy. Así como ellos dieron esa palabra de aliento a los cristianos de épocas pasadas y de años pasados. Dios, lo que pensamos sobre esto, pensamos en cómo durante 2000 años los cristianos han leído estas palabras de San Pedro, estas palabras de San Pablo, y han encontrado en ellas no solo guía y verdad, sino también una palabra de aliento.
Y una palabra de sí, una palabra que habla a nuestro dolor y nos llena de la capacidad y de la voluntad de seguir adelante, de la voluntad de soportar y de la voluntad no solo de soportar, sino de la voluntad de alegrarnos en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación. Porque sabemos, Señor Dios, que solo a través del sufrimiento podemos alcanzar el reino de Dios. Y por eso te pedimos, por favor ayúdanos a decirte sí en este día. Y todos los días te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos la primera carta de San Pedro, que es tan agradecida. Así que un poco de contexto para la carta de Pedro. Le escribe a quien le escribe. Exiliados, recuerden que había muchos cristianos judíos, que fueron exiliados de Jerusalén durante la persecución. Así que podría ser a ellos, pero también podría ser a cualquier cristiano que se encuentre en el exilio. Y dice a los exiliados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, hacia Betania, que les está escribiendo a ellos, que han experimentado la persecución. Y esto es tan increíble porque San Pedro salta directamente y dice que en esto te regocijas. ¿Qué es esto? Bueno, en esto has nacido de nuevo. Así que capítulo 1, verso 3, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, a la resurrección de Jesucristo de los muertos, y a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, guardada en los cielos para vosotros, que por el poder de Dios sois guardados por la fe para una salvación preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que eso es solo este resumen. Solo te invito a que regreses al capítulo 1, versos 3 a 4 y 5. Esta es la herencia que se nos ha dado. Este es el regalo que Pedro está recordando a estos cristianos. Esto es lo que se les ha dado. Esto es lo que el Señor Dios ha hecho por ustedes, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Esto es lo que el Señor Dios ha hecho por ustedes, porque luego sigue diciendo en el versículo 6. En esto os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que sufrir diversas pruebas, para que la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que lo perecedero se prueba con fuego, redunde en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Esto es tan importante porque primero les recuerda el don que se les ha dado, y luego les dice que lo que va a pasar es a través de esta persecución, a través de esta tribulación, a través de esta prueba, a través de esta angustia. Esto no es Dios abandonándote. Esto es Dios haciendo algo en ti que no podría hacer sin esta prueba, que no podría hacer sin esta tribulación, que no podría hacer sin estas diversas pruebas. Porque lo que está sucediendo es la autenticidad de tu fe más preciosa que el oro, que lo perecedero probado por el fuego. Redundan en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Una de las cosas que sabemos de la vida espiritual es que muchas veces cuando la gente empieza a seguir al Señor, pueden tener esta crisis. En la crisis hay muchas crisis. Por supuesto, obviamente todos nosotros las tenemos. Pero una de las crisis puede ser que conocemos nuestros corazones y sabemos que tenemos un corazón mercenario. Sabemos que yo, Señor, solo vengo a ti porque me prometiste la vida eterna. ¿Solo vengo a ti por las gracias que me das en la oración? ¿Solo vengo a ti por los dones? Quiero amarte a ti, el dador. Pero sé esto de mí mismo. Sé que a veces amo más los dones que a quien los da. Así que tenemos esta motivación mezclada, ¿verdad? Tenemos este corazón mercenario que tú sabes, es el SCS. Luis ha dicho, creo que hemos dicho esto antes, y C.S. Lewis ha señalado, tengo un corazón mercenario dispuesto a entregarme al mejor postor. Dispuesto a dar mi corazón al mejor postor. Y la pregunta es, cielos, Señor ayúdame, ¿cómo me convierto en el tipo de persona que puede amarte por tu propio bien? La respuesta es a través de pruebas y tribulaciones. Y a veces esas pruebas y tribulaciones son como las que describe Pedro. Eso podría terminar en martirio. Pero muchas veces esas pruebas y tribulaciones son simplemente mostrarse cuando mostrarse no es glamoroso.
Lo que quiero decir con esto es que está pulsando el día 352. ¿Qué día? O sí, día 1, día 2, día 10. Eso tal vez fue divertido, tal vez le saqué mucho provecho. Pero aquí está el día 352 y presionas play y dices, ok, Dios habla, Señor habla. Tu siervo está escuchando y es como, bueno, esto está seco. No saqué mucho de esto. Esto me distrajo. Y a veces cuando nos presentamos para orar, eso es todo lo que es. Es solo una oración seca. Dios está haciendo algo en eso, tal vez más que en cualquier otro momento. De hecho, una desolación y oración pueden ser usadas por el Señor Dios, quizás aún más poderosamente que la consolación y la oración. ¿Por qué qué está pasando en esa desolación donde solo aparecemos y no obtengo nada de esto? ¿Qué está haciendo Dios? Lo que Dios está haciendo ahí es purificar nuestro amor por Él. Él nos está permitiendo pasar por este tiempo de oración seca, oración distraída, y en mi ser oración desolada para que podamos tener el tipo de corazones que lo aman por su propio bien. No solo aman los dones, no solo aman los consuelos, no solo aman esas percepciones y bendiciones, sino que lo aman a Él. Y aquí Pedro está hablando de esto, tú sabes, regocíjense en esto, regocíjense en las diversas pruebas. Ahora de nuevo, esas son pruebas dramáticas por las que muchos de ellos pasaron. Pero cada cristiano tiene que ir a las pruebas normales de la vida para que nuestros corazones y nuestro amor y nuestra fe puedan ser purificados. Continúa diciendo, sin haberle visto, le amáis, aunque ahora no le veáis. Creéis en Él y os alegráis con gozo inefable y exaltado. Y esto es lo que haríamos nosotros también, es que amamos al Señor Dios, y Él nos ama porque ese amor se purifica a través de tiempos de sequedad, tiempos de distracción y tiempos de desolación donde seguimos apareciendo. Y eso es tan importante. Y por supuesto, Pedro continúa hablando de cómo estamos llamados a vivir vidas santas, que hay una manera en que vivimos la vida sin Jesús, y hay una manera en que tenemos que vivir la vida con Cristo, que se entregó por nosotros. Así que nuestro llamado es a ser santos como el Señor Dios es santo. Y él continúa hablando de cómo no solo somos el nuevo pueblo, las piedras vivas, pueblo escogido, pero, él enfatiza en el capítulo 2, verso 9. Dice que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y esa realidad, por supuesto, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las etnias, de todos los orígenes, ahora estamos reunidos en uno. Esa es una de las razones por las que somos cristianos, la realidad de venir de diferentes países, hablar diferentes idiomas, pertenecer a diferentes razas, todas esas cosas están esencialmente anuladas. En realidad, yo diría que todo eso se unifica. Tal vez sea mejor decirlo, todo eso se unifica en el Señor Jesús. Nuestra identidad más importante, Pedro está diciendo aquí, la identidad más importante es que somos hijos de Dios, por lo tanto nuestra etnicidad. Sí, claro, eso puede ser importante, pero no tan importante como ser adoptado, hijo o hija de Dios, nuestra raza. Claro que puede ser importante, pero no tanto como ser hijo o hija adoptivo de Dios. Que donde nuestro trasfondo como pecadores, en cualquier manera que hemos pecado o continuamos pecando, cualquier cosa con la que luchamos, esas cosas pueden ser importantes, pero no son ni de cerca tan importantes como el hecho de que tú y yo somos ahora hijos e hijas adoptados de Dios el Padre, tan importantes que nos ha hecho un sacerdocio real. Recuerda que Jesucristo es el sumo sacerdote y nos ha convertido en una nación de sacerdotes capaces de ofrecer el sacrificio al Padre, lo cual es absolutamente increíble. Última pequeña nota sobre San Pedro cuando habla de estar sujeto a toda institución humana. Básicamente está diciendo que vivamos como grandes ciudadanos, que vivamos como buenos ciudadanos, y que tengamos ese sentido del orden que se le da al mundo, ya sea al emperador, al gobernador, quien quiera que sea. En las familias, los maridos y las mujeres tienen una obligación mutua.
Padres e hijos tienen una obligación mutua. E incluso, ya sabes, esclavos y amos tienen una obligación mutua. De nuevo, tal vez alguien pueda distorsionar esto y decir no, 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 los hombres están por encima de las mujeres y los padres están por encima de los hijos y los amos están por encima de los esclavos. Pero eso no es lo que San Pedro está diciendo. Él está diciendo que ustedes tienen una obligación el uno con el otro y eso es absolutamente volver atrás y por favor releer o volver a escuchar el final del capítulo 2. San Pedro está dejando muy claro que todos tenemos una obligación con los demás. Esa es una de las piezas clave donde San Pedro habla, de hecho, donde Pablo habla de esto también, es tan interesante como en el capítulo 3 de Colosenses, San Pablo está haciendo algunos de los mismos puntos de alerta. Esposas, estén sujetas a sus maridos como corresponde al marido del Señor. Amad a vuestras esposas y no seáis duros con ellas. Esta es la clave. Recuerdo haber escuchado esto en misa cuando era niño. La siguiente línea es el capítulo 3, versículo 20 de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hijos, obedeced a vuestros padres y a todo, porque esto por favor es la palabra y recuerdo estar al lado de mi padre y él mirando por encima de ese tipo de cosas. Y la siguiente línea es padres no provoquen a sus hijos a menos que se desanimen. ¿Cómo sí? Ok, ahí vamos. Me gusta eso, Paul. Aprecio el hecho de que no solo me sentí justificado en ese momento en la misa, sino también cuál es el punto de Pablo. El punto de Paul es que tienes una obligación con el otro. Os pertenecéis los unos a los otros. Creo que la Madre Teresa dijo una vez que si no tenemos paz, es porque hemos olvidado que nos pertenecemos unos a otros. Que la mujer pertenece a su marido y el marido pertenece a su mujer. Que los hijos pertenecen a los padres y los padres pertenecen a los hijos y que nos pertenecemos los unos a los otros. Y eso es tan importante que continuemos así. Y una última pequeña nota, capítulo 4. Cuando San Pablo deja a los colosenses aquí con sus instrucciones adicionales, capítulo 4, versículo 2, dice continúen firmes en la oración, velando en ella con acción de gracias, y oren por nosotros. También que Dios nos abra una puerta para que la palabra declare el misterio de Cristo. Y esto es tan importante para orar unos por otros, continúen firmes en la oración, velando en ella con acción de gracias, tan importante. Todo lo que Pablo y Pedro han escrito que hemos oído declarar hoy son absolutamente críticos para la vida cristiana. Y por eso es que tenemos que seguir regresando a la palabra, porque a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. A veces simplemente baña nuestro corazón. Y solo queremos recordarla. Queremos guardarla en nuestros corazones. Queremos grabarlo en nuestros corazones. Y es tan fácil olvidarlo. Es una de las razones por las que es tan bueno escribir estas cosas, ya sea en el Insight Journal o en cualquier otro lugar donde recojas estas gemas, estas perlas, estas reglas para vivir que hemos escuchado hoy de San Pedro y de San Pablo. Es un buen día. Recordad que una de esas últimas reglas para vivir es rezar con constancia y rezar los unos por los otros. Yo rezo por vosotros. Por favor, recen por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a veros mañana. Dios los bendiga.